Pero lo tenemos acá a Sebastián Malis, al concejal por el Frente Renovador, Unión por la Patria. ¿Todavía existe Unión por la Patria? Sí, ¿Todavía la supuesto. denominación oficial Sí, después sí. de lo que es las elecciones, todo eso? Sí, por supuesto, somos Sí. parte del bloque Unión por la Patria. ¿Todo bien? Todo muy bien. Explícanos ese vendaje, así la gente pues debe estar diciendo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nada, tengo un pequeño acceso, una suerte de grano que tengo hace muchos años que se me estaba lastimando y por prevención me aconsejaron sacarlo. Aproveché estos días para sacármelo, una cirugía absolutamente menor. Bueno, hay que tener un día estas vendas para que cicatrice y nada más. Bien, bueno, así que estás en perfectas condiciones con el apto físico para todo este periodo ordinario, esta temporada oficial que ya arrancó el viernes, pero que como recién hablamos con Paula Delía, lo que iba a ser enero y febrero, la temporada baja, la temporada de descanso fue bastante intensa, ¿no? Sí, la verdad es que 100% apto y recargado, volviendo de lo que me tocó cumplir estos 2 años en La Nación, volviendo al Consejo y en definitiva a lo que me gusta, lo que tiene que ver con la patria chica, que es lo que siempre ha sido el eje o la obsesión de nuestra gestión en los 6 años anteriores. ¿Cómo ves justamente este periodo que se abrió y que tiene justamente a esta nueva conformación del Consejo Deliberante, ¿no? Donde no hay mayorías, donde justamente uno prevé, y creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, pero ahora ya y después de la experiencia del verano, ¿cómo crees que va a ser, ¿no? Donde el consenso, evidentemente, todos tienen que dialogar con todos, ¿sí? La verdad que lo veo con mucho entusiasmo, es una nueva etapa, mucho más rica, no solamente por la mayor experiencia con la que vuelvo, sino por esto que vos estás marcando, la nueva composición del Consejo, este escenario donde la UCR en definitiva ahora ocupa un rol de oposición, permite que se dé un contexto donde el oficialismo no tiene ni quórum ni mayoría propia, y esto, pero como siempre hemos hablado varias veces, es altamente positivo, porque en alguna medida permite la negociación, en el buen sentido de la palabra, la necesidad de búsqueda de consensos, que fue un poco lo que no ocurrió durante los 8 años de gestión de Mariano, porque tenían quórum y mayoría propia. Este es un nuevo escenario y es un escenario proclive, donde tenemos muchas expectativas que en esta necesidad de María José y en definitiva del oficialismo de prestar atención a nuestras inquietudes se puedan atender muchas de estas iniciativas que han sido ejes de nuestra gestión, que tienen que ver con la educación, con distintas alternativas, medios, generar posibilidades para los estudiantes, con el tránsito, bueno, todas estas iniciativas que son estrictamente locales, son visiones locales, particularmente del FR, tal vez ahora tenemos alguna expectativa de que puedan ser atendidas, porque el sano juego de la democracia hace que, si también se quiere que se acompañen iniciativas, hay que generar consenso, sobre todo partiendo de entender que tenemos, creo que muchas de estas iniciativas son altamente positivas para los de Julián, que en definitiva es lo que todos deberíamos rescatar. ¿Qué se habla internamente? Pasó la elección, pasó el año electoral, cansador para todo, de un lado, del otro, de la ciudadanía también, ¿no? Y bueno, ahora estamos en una nueva era, en todo sentido. ¿A dónde nos vamos a ir a parar? No sé, ¿sí? Pero en el caso del peronismo, justamente, después de la elección, después de lo que es quizás la búsqueda de un líder, todavía, ¿sí? O una reorganización, una reestructuración casi natural, ¿no? Casi natural. ¿Qué se habla internamente? Porque por un lado a veces he escuchado últimamente por ahí que la figura de Sergio Massa, más allá de haber perdido la elección, sigue teniendo su capital político, su imagen, es competitivo de alguna manera, y se hablaba que por ahí la rienda iba para ese lado, o por lo menos para el Frente Renovador tuviera un resurgimiento o un lugar mayor al que viene teniendo. ¿Qué se habla? Mira, yo creo que Sergio está en un prudente silencio. Creo que es el estado en el que debe estar los militantes, quienes tenemos puestas expectativas en el peronismo y particularmente en el Frente. Ahora estamos solucionando el tema de audio que tenemos con Sebastián Malis. En un segundito ya lo vamos a tener para escucharlo perfectamente como corresponde. Ahí le están dando el muleto para poder hablar. Ahí se. Bien. Te decía que creo que
Sergio está en un prudente silencio. Creo que es el Estado en el que tiene que estar, porque bueno, la sociedad eligió otro proyecto político y todo lo que él diga, todo lo que sostenga, va a ser interpretado en clave electoral, y me parece que no suma desde ese lugar. Los militantes, no solamente del peronismo, sino particularmente del Frente Renovador, estamos esperando las palabras de él, sobre todo porque entendemos que gran parte de lo que él nos venía marcando, el diagnóstico que él hacía del país y de lo que podía pasar si la gente elegía otra opción, se está dando a rajatablas. No era la campaña del miedo, sino que era un diagnóstico de la realidad, creo que un diagnóstico de alguien que sabe mucho de la política, que es un profesional de la política que yo reivindico, en esencia, que es nuestro líder. Y bueno, creo que es momento de que tal vez los nuevos cuadros también salgan a relucir, a fijar las posiciones, esperando su definición y lo que él tenga para decir. Pero me parece que también habla bien de él en términos de que no es un líder mesiánico, no es alguien que impone conducta, sino que permite el juego en el que somos una parte del movimiento. Y bueno, seguramente van a surgir nuestros líderes que tienen que salir a fijar nuestras posiciones respecto del devenir de lo que nos plantea este gobierno, que es legítimo y que en definitiva nos va a obligar a un rol seguramente muy importante en defensa de lo que entendemos nosotros, que son los valores y los principios o las ideas que deben regir el país. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Qué te dejó el discurso de apertura acá de María José Gentile del viernes pasado? Mira, me dejó una doble sensación. Por un lado, y siempre sabes que intento, no busco ser políticamente correcto, sino ser sincero en mi opinión. Y por un lado, lo entendí como un acto de voluntarismo, y que comparto, voluntarismo en términos de apelar al consenso. Me parece que eso tiene que ver con una necesidad, pero también con una forma que compartimos, que es una realidad que se le impone por esta situación que estábamos hablando antes, pero que hace al juego de la democracia. Y por otro lado, un sabor amargo en términos de que, partiendo de compartir el diagnóstico que hizo de la situación, que tiene que ver con una situación extrema, que estamos en una situación extrema, que nadie niega, muy difícil, y que a partir de ahí no... El diagnóstico está bien. El diagnóstico está bien, y creo que sería necio no verlo sin hacer juicio de valor respecto de cuál es la causa, pero es un dato... Sí, hoy por hoy la situación la situación es esta, es dificilísima, el municipio tiene una situación muy difícil. Lo que me preocupa es que entiendo que situaciones extremas, difíciles, requieren de medidas concretas, de políticas, de acciones para poder enfrentarlas. Y sinceramente, en el discurso no he visto ninguna acción de esta. Te pregunto a vos, ¿vos escuchaste en el mensaje algún lineamiento de alguna política, de alguna estrategia en particular para afrontar esta difícil situación? Creo que nadie la ha visto. Entonces, en ese contexto, un discurso que es casi diría que un copy-paste calcado de lo que ha hecho Mariano durante 8 años, no es lo que esperaba. Insisto, creo que situaciones extremas requieren de políticas concretas. Y en ese sentido, me parece que lo que yo esperaba, por lo menos desde mi visión, diría que hasta personal, es que la intendenta entre en defensa de los intereses de los nudejulienses. Y hoy por hoy, como ocurre en todo el país, la defensa de los intereses de los nudejulienses es la defensa de los intereses de los bonaerenses frente a las decisiones de política nacional. Y mejor ejemplo que esto, que lo que está pasando, por ejemplo, con Nacho Torres. Nacho Torres, el presidente, produce el recorte que nos lleva a esta situación y defiende los intereses de su provincia. Y en la defensa de los intereses de su provincia están todos los intendentes que conforman su signo político, porque no es la defensa de un partido político, es la defensa de los intereses de la provincia frente al avasallamiento de la nación. Y voy a ser muy concreto en qué esperaba. Ya tenemos 2 grandes efectos que nos van a afectar a los nudejulienses. Nos acaban de contar por los diarios nacionales que están cerrando los CDR. 9 de julio tiene un CDR, un centro de referencia regional. Uno es el de 9 de julio. Eso, más allá de la pelea la chicana, la pelea chiquita de si es un nido de rata y todo este tipo de cuestiones. El CDR es una delegación del Ministerio de Acción Social en distintos lugares, en este caso 9 de julio, para acercar las políticas
hacia las comunidades. Es muy importante que 9 de julio tenga un CDR, es la cercanía con una necesidad y es la posibilidad que los 9 de julienses, quienes tengan necesidad de acceder al Ministerio, en este caso de Capital Humano, como se llama ahora, tengan dónde hacerlo en lo inmediato, tengan la proximidad, es la gestión acercándose a la comunidad. Bueno, eso no lo vamos a tener más. Igual de grave, o más grave aún, es lo que nos va a pasar en la restricción de fondos, la restricción del fondo educativo. Hoy escuché también a la intendenta plantear que los grandes ejes de 9 de julio tienen que ver con cuestiones que hacen a inversiones públicas muy importantes, como la línea de energía, por ejemplo, de 133, que tiene que venir a 9 de julio. Eso es una obra que es con inversión provincial, pero eso afecta a 9 de julio directamente. Necesitamos que la provincia pueda hacer esa obra, entonces necesitamos que la intendenta defienda la vitalidad de esa obra, los fondos de esa obra para poder tenerlos el 9 de julio. Lo mismo, y más preocupante aún, el hospital. No basta con sacarse el problema porque el hospital es provincial. El hospital es provincial, la provincia está desfinanciada. ¿Quién se atiende en el hospital de 9 de julio? Por más que sea provincial, los 9 de julienses. Entonces necesitamos, o esperaría, una intendenta que defienda los intereses de los 9 de julienses sin importar el color político. Lo mismo que hace Nacho Torres, un dirigente del PRO, un gobernador del PRO, pero que defiende los intereses, en ese caso de los chubutenses, o en este caso es la defensa de los intereses de los bonaerenses. También nos habló de la necesidad de recuperar el fondo educativo docente para la concreción del proyecto que pretende llevar adelante en el San Cayetano. Bueno, todos esos son fondos provinciales. El original. El original. El proyecto original. El proyecto, para poder desarrollarse, que se constituyó con el fondo educativo, hace falta casualmente el fondo educativo. Y esos son fondos que dependen de provincia. Entonces, insisto, desde mi visión, defender los intereses de los 9 julienses hoy es defender los intereses de los bonaerenses frente al avasallamiento o el planteo restriccionista de la nación. Eso es lo que me gustaría, y si fuera así, nos encontraría a todos los concejales acompañando esa iniciativa, porque no sería la iniciativa de una intendenta de otro signo político, es la defensa de los intereses de los 9 julienses. Eso me parece que es lo que debe primar, y ahí se vería reflejado eso que llamo un voluntarismo de llamar al trabajo en conjunto. Bueno, en el bloque anterior, Paula Delía justamente mencionó que, bueno, María José Gentiles está haciendo gestiones a nivel nacional y provincial y está teniendo mayor eco en lo provincial. Bueno, pero ¿sabes qué? El avasallamiento hoy viene del gobierno nacional, pero también la he visto el primer día de Asunción o a los pocos días yendo a sacarse fotos con la ministra Bullrich, que juega otro partido, que hoy ya ni siquiera juega los intereses del PRO directamente, que juega los intereses de la Libertad Avanza a nivel nacional. Circunstancia que ni siquiera, y quiero ser justo con esto, ni siquiera se da en el escenario de la Libertad Avanza en el plano local. En el plano local los concejales de la Libertad Avanza se ocupan de las cuestiones nuevejulienses y defienden los intereses de los nuevejulienses, inclusive a riesgo de tal vez estar pisando algún callo que no se debería hacer en el marco contextual de la política nacional. Bueno, eso es lo que espero, eso es lo que yo espero de María José. Espero que defienda los intereses de los nuevejulienses con prescindencia del signo político. Me parece, y recalco esto, hoy defender los intereses de los nuevejulienses, que están atados necesariamente, o por lo menos en lo sustancial, en lo que deberían ser políticas de Estado, los temas grandes de 9 de julio, están atados a la necesidad de fondos de la provincia. Fondos que siempre le fueron dados, pero para que se los puedan dar, se tienen que obtener. Entonces, la defensa de los intereses de los nuevejulienses es la defensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires frente a la posición del gobierno nacional. Por más que sea una continuidad, por más que sea una diferencia también de gestión, porque claramente María José es una continuidad ideológica de color político. Es una continuidad de gestión, total. Está bien, pero tiene su impronta, han cambiado, está tratando de darle su impronta en ese sentido. Sí, por supuesto, la impronta propia de quien tiene que conducir. Claro, pero sí, bueno, vamos a cambiar. Yo te doy dos datos que lo vemos todo, que está a la vista. Primero, abrir las puertas de la municipalidad. Sí. Y segundo, que están a la noche, ahora pasás, están todas las camionetas del municipio estacionadas. Está muy bien. Pero no pasaba.
No, entonces, está muy bien. Entonces por eso digo que hay algunas cuestiones, es una continuidad. Pero y son dos cosas cortitas, después hay otras, y hay otras que no. Y digo, hay una herencia también, mira, de la cual ella en algún momento, porque esto lo venimos hablando también, es decir, ella le da su impronta, ella le quiere dar su identidad, se diferencia en algunas cuestiones ya notables de lo que fue el estilo Barroso, pero ella fue parte. Sí, mira. En distintas cosas. Entonces, pero hay cosas, digo, hay una herencia de la cual hoy, por ahí, en algún momento empieza a pesar o empieza a molestar. Hablo del tema de tierras, hablo de algunos otros temas, movimiento de tierra, digo. Mira, yo creo que hay una plena continuidad y voy a fundamentarte por qué. Porque estos actos que vos estás diciendo es una gestualidad. Son temas que en términos de gestión son gestos. ¿Válidos? Sí, los comparto, te acabo de decir que me parecen altamente positivos, pero es nada más que una gestualidad. La gestualidad, si la intendenta nos habla de que estamos en una situación extrema, que comparto, y es quien nos gobierna, ahí es donde se vería su mano, donde tiene que reflejar su política. Y la verdad que en términos de lo que puedo analizar como gestión, es exactamente la misma. ¿Y sabés dónde es exactamente lo mismo y por qué creo que es lo mismo? Por el presupuesto. El presupuesto, que es donde un intendente marca su política, el presupuesto es el plan de campaña, el plan de gestión, es en definitiva definir en qué vas a gastar, dónde vas a poner los recursos, que como siempre es lo que determina la gestión. Y el presupuesto es un presupuesto calcado, idéntico a los 8 años de Mariano Barroso. Entonces no hay una diferencia de gestión, es exactamente la misma gestión. Pero cuando digo gestión no quiero entrar a la chicana de las personas, de si me gusta más la cara de uno, más la cara de otro. Estoy hablando de las políticas que van a llevar adelante. Entonces, no veo una diferencia, no veo una personalización de la gestión. No veo un presupuesto que haga hincapié en vivienda. No veo un presupuesto que entienda que el basural, el problema ambiental que tenemos es una prioridad, porque si fuera, en el presupuesto tendría que haber fondos. No, escuchamos a la intendenta que en el discurso de apertura nos dice que vamos a ver qué hacemos hasta que consigamos los fondos que la provincia nos pueda mandar para poder destrabar la circunstancia. Bueno, que es exactamente la misma política que llevó adelante Mariano en su gestión. Por eso creo que hay una continuidad. Por eso es que esta crítica que intenta ser constructiva tiene que ver con lo argumental. Creo que nos pueden acusar de muchas cosas, tal vez, pero no de esta, no de no dar argumento de por qué decimos las cosas. Y me parece que ahí está la esencia. Y la verdad que me preocupa porque, insisto, comparto el diagnóstico. Una situación extrema, difícil, y que, insisto, no creo que ni siquiera que sea responsabilidad de ella. El déficit presupuestario que hoy tiene, que Mariano no tuvo durante todos los años, no es responsabilidad de María José Gentile. No es así. No voy a caer en ese lugar. Pero situaciones extremas requieren medidas concretas, medidas creativas. No solamente que no veo en el presupuesto algo que nos lleve a otro camino, sino que hasta en el diagrama del esquema de funcionarios no hay ningún cambio. Hay cambio de personas, pero no hay cambios de esquemas. No hay una racionalización, no hay un nuevo esquema, no hay un área que ahora se haga foco. Nosotros entendemos prioritaria, por ejemplo, la producción. Y no veo que no hubo un movimiento en términos de que el municipio avance en un esquema de producción. ¿Por qué? Porque el presupuesto es exactamente el mismo. Y el presupuesto, y voy a ser honesto intelectualmente, el presupuesto yo no me estoy refiriendo a los montos, porque los montos todos sabíamos desde diciembre mismo, y por eso le dijimos que tal vez no hacía falta ni aprobarlo, iba a ser un dibujo, porque son números que no responden a nada. No los montos, pero sí la dirección del presupuesto. Sí. Ahí es donde podíamos ver si había una nueva impronta. Esa es la impronta. Podía sacarle más de uno y ponerle al otro, aunque sea exacto, simbólicamente. Digamos, en la impronta, en la definición de hacia dónde van los recursos, porque ahora entrarán más o menos recursos, pero tienen que aplicarlo al sentido que se le dio, que es milimétricamente el mismo que el de Mariano Barroso. Yo sigo teniendo esperanzas de que tome las riendas de la gestión y que trace su política. Es como, eso tiene que ver con una cuestión personal, es como la persona de cada uno. Me gustaría en ese sentido que mate o muera en su ley. ¿En qué? En su gestión de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hace falta otra gestión, y sobre todo cuando partimos de
que el diagnóstico no es lo mismo. No podemos, si creemos que hay una crisis, no podemos seguir pensando que la realidad de 9 de julio es la misma que de hace 8 años. Nunca sería la misma en 8 años. Pero particularmente en este contexto, el 9 de julio de hoy, la realidad del 9 de julio de hoy no tiene nada que ver con lo que era el 9 de julio hace 8 años. Entonces requiere algo distinto. Si va en ese camino, tiene el compromiso de todos los concejales de la oposición de trabajar en ese sentido. ¿Por qué? Porque defendemos los intereses de los 9 de julienses, que van más allá de los intereses del color político que todos tenemos, en definitiva, pero de la posición nacional. Yo quiero defender los intereses de los 9 de julienses. Insisto, los intereses de los 9 de julienses hoy están directamente conectados a los intereses de los bonaerenses que están siendo avatallados por el gobierno nacional. Gracias por venir. Gracias, Juan. Sebastián Malis con nosotros.